Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra reunión que estamos manejando esta semana, la unidad número 3. Bienvenidas y bienvenidos a esta reunión. Y bueno, pues déjenme, voy a compartir la pantalla para entrar de lleno con todo lo relacionado con nuestra plataforma de bachillerato en línea. Me gustaría dar un breve recordatorio de los menús que tenemos siempre en nuestra plataforma. Como ustedes pueden observar, aquí está esta parte del inicio de nuestra área de trabajo, que siempre pues nos vamos a estar encontrando con esta parte. Y yo les recomiendo que siempre vayamos al área de avisos. En el área de avisos regularmente les he estado dejando la grabación de las reuniones que hemos tenido cada una de estas semanas. Por ejemplo, aquí podemos ver que está la información de la asesoría grupal, la grabación de la asesoría de la semana número 1 y también está la grabación de la asesoría de la unidad número 2. En este caso, cuando terminemos el día de hoy, yo subo la grabación a mi canal, sobre todo para las personas que no se pueden conectar o si quieren recordar algo, pues en esa grabación que está en mi canal de YouTube, lo pueden volver a reproducir y pasar las veces que sea necesario. También les quiero compartir que en mi canal tengo una serie de videos que nos pueden servir de herramientas para trabajos semanales, como por ejemplo, de la unidad número 1, el horario, de la unidad número 2, la ficha descriptiva y así sucesivamente todos los trabajos que vamos a estar entregando cada una de las semanas al término de las unidades. Entonces ahí están esos materiales. Son esos videos tutoriales más chiquitos, no es una asesoría como tal, esta grupal que dura básicamente de 40 hasta una hora de minutos. Pero esos videos sí son muy cortos porque me enfoco a explicarles cómo elaborar la tarea, porque si ustedes se dieron cuenta, en las calificaciones de cada una de las unidades, tiene mayor valor la tarea semanal, al igual que el examen final de cada una de las unidades. Es por eso que eh, también en los foros grupales les hemos estado dejando algunos consejos que tienen que seguir. Por ejemplo, aquí está la bienvenida. Algunos compañeros se han equivocado, como por ejemplo esta persona que puso aquí su organizador gráfico y también aquí otra persona que puso material de un foro. Entonces, la invitación es a que chequen bien de qué se trata. Incluso ustedes pueden abrir también un tópico, como estos compañeros que pudieron abrir un tópico, pero puede ser para preguntar, para dar estrategias, algún consejo en relación a las actividades que estamos desarrollando. Entonces, aquí les dejo consejos, sugerencias o bienvenidas para desarrollar cada una de las unidades. Esto por esa parte y también los mensajes que les enviamos de manera constante. Nuestra consejera, la maestra Miriam, y también su servidora, pues les estamos enviando constantemente mensajes. Ahí los podemos localizar, leerlos y revisar cada una de las situaciones que nos comparten. En este caso, en mi bandeja tengo 3 conversaciones todavía pendientes que no he contestado. Y bueno, pues la sugerencia también es que me puedan contactar ya sea por esta parte de la mensajería o por el correo electrónico, que también de repente les mando mensajitos, sobre todo a los compañeros y a las compañeras que van desfasados para que les dé por ahí los links del video, porque de repente me han dicho que no pueden revisarlos en la mensajería. Entonces también se los puedo compartir por el correo y en muchas de las ocasiones es más rápido porque algunas personas en su celular tienen sincronizado su correo y entonces inmediatamente les llega la información y pueden revisarla. Entonces, por eso estamos utilizando las dos vías de comunicación para mantenerlos de alguna manera informados de manera más pronta. Entonces, si tú tienes una duda y estás trabajando, que me ha pasado que luego me he encontrado a compañeras a las 2 de la mañana trabajando igual que yo, y en ese momento, si coincidimos, les contesto la duda, pero si yo ya no estoy conectada, me la dejan y yo al otro día la puedo leer para contestarla y que, bueno, pues se vayan resolviendo esas dudas y que ustedes puedan seguir avanzando. Entonces, sí me gustaría ahorita dejar de compartir la pantalla
para escuchar alguna duda que tengan en específico para que la resolvamos antes de pasar a la unidad 3, porque como les dije la semana pasada, la unidad 2 es clave. Si tu ficha descriptiva no tiene calificación de 10, preocúpate porque entonces, yo digo que esa es la que tiene que tener calificación de 10. Las demás pueden tener otras calificaciones, pero la ficha descriptiva es la clave, porque los que ya están en la unidad 3 se darán cuenta que nos pidieron entrevistas, fotografías, video de la situación que describimos en la unidad 3. Pero hay muchos compañeros y también compañeras que escribieron en su ficha descriptiva muy bien la problemática. Por ejemplo, tirar basura, pero hablaron de tirar la basura en todo el mundo. Ese es un problema muy grave porque cuando hagamos nuestra entrevista, tendríamos que estar entrevistando a una persona del continente americano, una del europeo, una del asiático, para que sea, digamos, interesante la información que nos puedan brindar. Bueno, pero ese es un problema muy, muy grande. Pero hay otras personas que también todavía se quedaron con una situación muy grande que es hablar de la ciudad completa. Entonces también pasaría lo mismo, tendríamos que manejar información de cada una de las alcaldías para que también la información, las encuestas y todo lo que vamos a desarrollar sea importante y sobre todo tenga sustento con la información que nosotros estamos colocando. Por eso a muchos de ustedes tuvieron baja calificación y tienen la oportunidad de corregir las veces que sea necesario. Entonces yo los invito a que si mañana, el viernes que también vamos a tener tiempo y el domingo que tengo todo el día disponible de horarios, se acerquen conmigo y no importa que vayamos un poco desfasados, que no terminemos el domingo la unidad 3. No se preocupen ahora porque lo más importante es que esté bien hecha la ficha descriptiva. Se los digo por experiencia porque una vez que ya está bien elaborada mi ficha descriptiva, las siguientes actividades que nos va a pedir el curso, solamente incluso vamos a poder copiar y pegar la información en las distintas actividades que nos van a pedir. Entonces, por eso es muy importante que quede bien la ficha descriptiva. De ahí se los aseguro que van a tener éxito y sobre todo buenas calificaciones y por lo tanto, pues aprobar el curso una vez que quede bien la ficha descriptiva. Es por eso que la dinámica de tener asesoría personal con cada uno de ustedes me ha funcionado mucho porque yo tengo, de preferencia, mándenme si no tienen en su entrega el archivo de la ficha descriptiva en Word, mándenmelo a mi correo para que cuando ya estemos en reunión, trabajemos el archivo y entonces vayamos resolviendo las dudas o las correcciones que tenga que hacer y yo lo voy trabajando y compartiendo la pantalla y ustedes me van, bueno, más bien, ustedes van desarrollando las ideas, yo voy siendo su secretaria y entonces cuando terminamos la reunión, esperando tener todos los detalles, ya les reenvío el archivo correcto para que ustedes lo suban a la plataforma y pues eso nos asegure la calificación de 10 y que podamos avanzar sobre todo con la sensación de que estamos ya en lo correcto y que nuestra ficha en la unidad 3 también nos la vuelven a pedir y ahí tenemos que hacer las actividades que ahorita vamos a revisar, pero eso es lo más importante. Entonces, es ahora cuando por favor les pido que levanten la mano o pidan la palabra para que me compartan sus dudas o sus comentarios. Con toda confianza. Si alguien de ustedes no puede utilizar su micrófono, puede dejar la pregunta, el comentario, la duda en la mensajería, que aquí la tenemos también a la vista. Tengo una duda, maestra, no tan relevante, pero recuerdo que en la actividad de la ficha descriptiva había una hoja en particular en la que decía las condiciones que tenía que tener la ficha descriptiva, las 500 palabras y así. Esa Ajá. imagen aparece aún en la asesoría número uno, digo número dos, la que mencionó. Sí, ahorita voy a compartir la pantalla porque hay un formato en específico. Qué buena aportación nos das.
Viri, porque es un formato en específico. Justamente tengo más bien tres compañeros que tienen toda la información, pero les hace falta la estructura. Entonces, por eso se llama ficha, porque pues tenemos que cubrir el formato. Entonces, déjenme ver, creo que está aquí hasta abajo, el formato. Ahí incluso está la nubecita que nos indica pues que bajemos el formato. Déjenme ver si está aquí en la página 6. Sí, miren, en esta nubecita, ustedes le dan un clic y inmediatamente les baja el formato. Yo ahorita voy a copiar la dirección del vínculo y aquí en la mensajería se los voy a dejar para que chequen que sí se puede bajar de manera automática. Yo ahorita ya se los puse aquí en el chat. Si tú lo copias y lo pegas en tu buscador, verás que en automático no te abre una página, sino te baja un archivo de Word, que es el que vamos a estar trabajando durante esta semana. Incluso, bueno, más bien de la semana 2. Aquí, por ejemplo, es la parte que nos mencionas. Dice el primer recuadro y más arriba viene, esta es la imagen que nos pusieron en la plataforma, pero en el archivo viene incluso el logo del bachillerato en línea y nos pone que coloquemos la fecha de la observación. También les estoy haciendo una sugerencia que abajo de la fecha coloquen su nombre. Entonces esto nos va a ayudar también a identificar más rápido la ficha descriptiva de cada uno de ustedes. Entonces aquí ustedes contestan las preguntas y se pasan al siguiente cuadro. Pero pues en el formato ya nos da las opciones de que se vayan haciendo más grandes según el texto que vamos colocando. Y como les había mencionado, tal vez no podamos reunir 500 palabras o también puede ser que nos sobrepasemos las 500 palabras. Todo depende de la información que vayan agregando a la información que les está solicitando el mismo formato. Aquí, por ejemplo, dice, explica con tus propias palabras en un máximo en un mínimo, perdón, de 500 palabras, pues la redacción de las preguntas, primero las contestamos como palabras clave, pero aquí ya nos pide describirlas en forma de un texto. Entonces, ese es en el segundo cuadro. En el tercero, vamos a copiar y pegar los ODS que consideramos se relacionan con la problemática que estamos describiendo. Y en el punto último nos solicitan 5 fuentes de información. Recuerden que en el foro que estuvimos trabajando en esta parte, en la unidad número 5, se solicitó que la persona que nos comentara nos tenía que compartir un enlace de apoyo a la información que hemos estado pues trabajando. Entonces, algunas personas lo están haciendo muy bien, están haciendo sus participaciones de manera correcta. Aquí, por ejemplo, Teresa hizo esta parte. En mi caso, yo nada más entro a comentarles la información que están escribiendo. No les comparto como tal enlaces. Voy a ver si aquí la compañera Yafani, incluso miren, ella misma en su redacción colocó las fuentes de información que consulta. Y aquí, por ejemplo, Suset, si nos escucha, pues la felicito porque ella también, pues aquí nos dio un link para nuestra compañera Patti. Nuestra compañera Patti también le dejó un enlace de información específica para los temas que ella está manejando y así sucesivamente. Viridiana también ella nos dejó. Entonces, esta compañera, si ella lo decide y revisa estos 3 enlaces, los puede incorporar a su ficha y ya nada más le faltaría 2, que podría ser el de los ODS. Maestra, no está compartiendo pantalla. Ay, perdón, voy. Entonces, como les decía, ahí mi compañera en la ficha descriptiva ya podrá observar y checar los links que debieron de haber estado en sus participaciones en los foros, checar los links si les son funcionales y los puede incorporar a su ficha descriptiva. Entonces, mire, por ejemplo, a nuestra compañera, ella misma pues ya puso los links que estuvo consultando para describir sus problemáticas.
Y bueno, así se suponía que teníamos que contestarle a nuestros compañeros con links relacionadas con las problemáticas que nos compartieron. Miren, por ejemplo, Adrián le dejó a Diana este enlace, entonces Diana tendrá que revisarlo para ver si es funcional y entonces colocarlo en su fuente de información. Eso es lo que tenemos que hacer, llenar el formato de la ficha descriptiva. No sé si se resolvió la duda. Sí, maestra, muchas gracias. Ok, de todas formas, si tienen un tiempo, en media hora podemos resolver las dudas de manera personal y como les vuelvo a repetir, trabajarlo en conjunto para que se vayan resolviendo las situaciones, porque a veces son bien, bien pequeñas, pero ya saben que de repente en los mensajes no nos entendemos y lejos de explicarnos, a veces nos confundimos más cuando lo hacemos por mensaje escrito. Entonces, como en la mensajería de aquí de la plataforma no podemos de manera sencilla compartir imágenes, es un proceso largo el de entrar a un editor, etcétera, etcétera. Entonces, em, puede ser por el correo, pero también pues se convierte en esta parte escrita y también puede que nos confundamos. Entonces, la sugerencia es que ustedes me digan en qué horario pueden trabajar, qué día y vayamos resolviendo esa situación. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas en relación a la unidad número 2, me voy a pasar ahora sí a la unidad número 3, que es una de las más interesantes porque maneja un tema muy importante que es el relacionado con el agua. Aquí, pues, lo más interesante es encontrar datos que tienen que ver, pues, en específico con la Ciudad de México. Si ustedes recordarán, pues ya empezamos a revisar desde los primeros temas cómo se están acabando todas las fuentes de alguna manera de equilibrio que ayuda a que pues las temperaturas tanto en México como en el resto del mundo pues no sigan aumentando y hablo en específico de los glaciares en México como los que existieron, que pues digo existieron porque ya nos hablaron en algunos artículos pues que estos glaciares ya dejaron de existir. Vemos todavía que hay un poco de nieve en el Popocatépetl, pero sin embargo ya no se le considera un glaciar, ¿no? Porque pues ya no está tan lleno de nieve como desearíamos para todo el equilibrio y es como la cadena alimenticia. Esta parte, si empiezan a desaparecer esas fuentes, digamos, de equilibrio de la temperatura, todo lo demás empieza a tener pues desequilibrio y empezamos a tener esta pérdida de agua. ¿Alguien recuerda esta noticia que conocimos hace algunos meses del socavón en Puebla? ¿Sí recuerdan esa noticia? ¿Sí escucharon? Que se hizo un hoyo muy, muy grande en la tierra, incluso pues se cayó una casa dentro de ese hoyo y bueno, pues se escuchaba una fuerza del agua pues grande y pues incluso rara que por ahí estaba sucediendo. Bueno, pues esto se debió a que ese lugar está muy cerca tanto del Popocatépetl como del Iztaccíhuatl, la Malinche, y que todas estas montañas que en algún momento fueron glaciares, pues han hecho toda esta parte del desequilibrio, pero aunado a eso, le sumamos que, por ejemplo, la empresa Bonafont empezó a sacar mucha, mucha agua, más de la que pues debería o de alguna manera de la que digamos la población de esos lugares tenía que estar usando. Se vendía a grandes cantidades y entonces pues se sacó tanta agua que pasó lo que aquí en la Ciudad de México. Bajó el nivel de la tierra y entonces pues se cayó la casa y todo lo demás que ya sabemos. Entonces, esto es una situación que hablo del ejemplo de Puebla, pero si lo pensamos aquí en la Ciudad de México, mucho tiene que ver esta parte de que se va todavía más haciendo el centro histórico cada vez, cada día, más se va hundiendo porque estamos sacando debajo de estos lugares pues toda el agua que se encuentra
en los mantos acuíferos de la Ciudad de México. Entonces, si también ustedes han visitado Xochimilco y toda la zona chinampera de aquí de la ciudad, pues revisamos, igual por eso son importantes los mapas que vamos encontrando a lo largo de este curso, cómo se encontraba la ciudad hace algunos años hablando del tema del agua y cómo ahora muchas colonias no tienen agua todos los días, sobre todo agua potable, y que están comprando pipas y muchas cosas que tienen que ver con este suministro, pues que es tan importante porque tomamos agua, nos bañamos con el agua, lavamos la ropa, toda la higiene y la salud depende justamente de este líquido y pues de alguna manera también la alimentación y pues ustedes ya también conocerán la jarra del buen beber, que cuánta cantidad tenemos que estar tomando cada uno de los seres humanos para equilibrar y tener salud en nuestro cuerpo. Entonces de eso se trata a grandes rasgos toda la unidad número 3 y me voy a pasar a este tema que justamente aquí nos dice, el proyecto es la recuperación de datos y evidencias que tenemos aquí en el menú del lado izquierdo y nos habla de una carpeta contenedora. Vamos a elaborar esta semana una carpeta en Drive o en alguna otra nube que ustedes utilicen. Por ejemplo, muchos tienen el correo todavía de Hotmail y ahí nos dan otra nube para guardar archivos. Entonces, lo importante es que sepamos guardar los archivos y que podamos compartir los enlaces de tal manera que pueda abrirse a todo el público y entonces quien revise los materiales, en este caso voy a ser yo, pueda entrar a su nube y revisar lo que ustedes van a introducir en esa carpeta de evidencias. Nos piden entrevistar al menos a 3 personas afectadas por la situación que ustedes han estado investigando. En el tema 3 de esta unidad, pues vamos a encontrar las sugerencias para entrevistarla. Se sugiere desarrollar un guión de entrevista que puede ser en tu cuaderno y hacer una pequeña presentación. Por ejemplo, hola, buenas tardes, mi nombre es Perla. Estoy desarrollando un trabajo de investigación sobre la problemática de la basura en nuestra colonia para el bachillerato en línea porque estoy cursando la primera materia que es el curso propedéutico. Entonces, me gustaría que usted me apoyara a esta entrevista. Los datos solo los va a ver mi asesora. La información es confidencial y es con fines educativos. Entonces, eso lo escriben y pueden incluso llevar su cuaderno, hacer la presentación, leerla y que la persona pueda acceder a tu entrevista, a que tú lo entrevistes. Se sugiere que realicen la grabación a través solamente de un audio. ¿Por qué nada más de un audio? Porque es muy difícil en estos temas y también pues en cualquier otra entrevista que las personas accedan a que grabemos su rostro, su cuerpo, etcétera. Entonces, les damos mayor confianza cuando les decimos solo vamos a grabar la voz y entonces es más fácil que accedan. Bueno, entonces se sugiere 3 entrevistas, pero en la carpeta solo nos van a pedir el audio de una. Entonces, si por ejemplo haces tus entrevistas y 2 personas no quieren que las grabes, pero aún así ya la hiciste, porque con esa grabación es más que suficiente. Nos piden solamente una grabación. En el punto número 2 dice, recupera al menos 5 evidencias. Estas pueden ser imágenes, o sea, fotografías, un video pequeño y tal vez un audio. Si por ejemplo, alguien de nuestros compañeros ya puso la problemática de la contaminación auditiva, que hay mucho ruido con los carros, con la música, con muchas cosas. Entonces, ella sí va a poner un audio, pero si por ejemplo es como más visual la situación que tú has investigado, entonces lo podemos dejar en imágenes y en video. Solo dice que donde se observe el problema o o sus consecuencias junto con una breve explicación. Procura tener al menos un video y un audio y el resto pueden ser imágenes. Pero les vuelvo a repetir, si no pudieras hacer el audio de la situación, pero tienes el audio de tu entrevista, con eso es más que suficiente. Después, en el punto número 3 nos dice, almacena todo esto en una carpeta
que se llame Proyecto Exini. Incluso le pueden poner Proyecto Exini y adelante su nombre. Y comparte desde ahora esa carpeta con tu asesor. Ambos deben de tener acceso a esta carpeta para ir comentando las evidencias y material que ahí guardes. En los siguientes videos te mostramos cómo compartir las carpetas. También, si alguien tiene dudas, se puede regresar a la unidad 0 y ahí en la unidad 0 también viene cómo hacer las carpetas desde la parte número 1. Entonces pueden ahí checar esa parte también. Aquí están otros videos que nos pueden ayudar. ¿Dudas hasta aquí o comentarios? A ver, ¿alguien tiene dudas? No veo si alguien tiene dudas. Disculpe, maestra, la carpeta se la tenemos que compartir con la opción de editor, ¿verdad? Bueno, esa puede ser una opción, pero también solamente como comentador. Hay creo que una parte en donde dice para comentar y otra para editar. Les sugiero que pongan esa parte de comentar o de lector. No se preocupen porque trato de dejarles los comentarios si me la mandan por correo, por el correo o por la mensajería. Y esa es la parte que nos podemos comunicar si tienen problemas con la edición. No se recomienda regularmente que compartamos un enlace en la configuración de editor porque las personas a veces entran a nuestros materiales y pues como es editor puede borrar, quitar, modificar nuestros materiales. Entonces esa es una forma de cuidar tu trabajo. Entonces que nada más las personas los puedan leer, que no los puedan editar. Esa es una forma de cuidar nuestros materiales, porque de repente si alguien borra toda tu información, entonces ahí van a estar las situaciones negativas de poder estar trabajando con esta parte de de la edición. Entonces, la sugerencia es que solamente traten de compartirlo en la configuración de lector o de enlace, de que cualquier persona lo puede leer siempre y cuando tenga el enlace. No se preocupen porque la única que va a tener el enlace pues voy a ser yo, nadie más puede revisar sus materiales, entonces por esa parte también sientan la confianza. ¿Dónde vamos a colocar el enlace? Esto es lo que voy a entrar a explicarles. Dejen, entro a mi Drive para explicarles con un poquito más de detalle cómo se tiene que hacer este trabajo, porque es una parte de las situaciones que de repente también eh, los llegan a confundir. Dicen, ¿dónde pegamos el enlace de nuestra carpeta? Bueno, pues aquí en la unidad número 3 nos vuelve a pedir la ficha descriptiva. Entonces me voy a ir a esta parte. Un segundito, por favor. Ok, no pude avanzar. Bueno, entonces antes de ir a esa parte, me voy a ir al foro, que debe de estar por aquí. Ujú. Está en este tema, aquí en la página 11, me parece que está en la 12. Manos a la puntuación, ahí nos dicen que es muy importante pues utilizar los signos de puntuación y todo lo que tiene que ver con la redacción y la ortografía. Aquí en el foro nos piden algunos consejos o soluciones para grabar, transcribir y compartir evidencias. Entonces, ahorita en unos minutos vamos a pasar a esta parte, pero antes vamos a ver de qué nos solicitan en este foro. Mejores prácticas para entrevistar y transcribir, de eso se trata y así se llama el foro en esta unidad número 3.
Aquí nos hacen unas preguntas, son 4. ¿Qué herramientas usaste? ¿Qué estrategia te funcionó mejor para entrevistar? ¿A qué problemas te enfrentaste y cómo los solucionaste? ¿Cuál fue tu mayor descubrimiento al hacer estas entrevistas? Entonces, aquí, por ejemplo, ya tengo a alguien que es Emily, ella ya contestó, entonces miren, perfecto, ella entra con un saludo, recuerden esta parte de la netiqueta, que es siempre tratar de ser lo más cordiales y respetuosos y hablar con un lenguaje propio para que los demás compañeros y las compañeras pues nos puedan entender y sobre todo pues aprender de las respuestas que estamos haciendo en estos foros. Buenas tardes compañeros, les quiero compartir algunos puntos que a mí me ayudaron bastante a la hora de entrevistar. Espero de corazón que les sirva de algo y también les quiero compartir un enlace en el cual podrán encontrar mejores tips para hacer mejores entrevistas. Miren, fíjense, hay que revisar el link porque, bueno, pues ella se dio el tiempo de compartirnos esta parte. ¿Qué herramientas usaste? Mis principales herramientas fueron una libreta en la que escribí mi presentación, una breve explicación en lo que se trataba en mi entrevista y un agradecimiento al final de la entrevista por haber participado. Esa es una buena sugerencia. ¿Qué estrategias te funcionó mejor para entrevistar? Mi estrategia fue una buena postura y haber repasado mis preguntas para la entrevista. Excelente, muchas gracias que nos está compartiendo estos consejos. ¿A qué problemas te enfrentaste y cómo los solucionaste? Me enfrenté a los nervios que, que sentía, yo pienso que decía, que sentía por ser la primera vez que entrevistaba de frente a una persona. Mi solución fue respirar profundo y ponerme en una postura cómoda. Entonces ella ya nos comparte ese consejo. ¿Cuál fue tu mayor descubrimiento al hacer estas entrevistas? Tal vez no sea un gran descubrimiento, pero me di cuenta que tu seguridad al hacer una entrevista le da al entrevistado una buena impresión tuya y a la vez también le da seguridad para responder de una buena manera tus preguntas. Excelente, entonces nuestra compañera Emily, pues le fue muy bien. Aquí, por ejemplo, la sugerencia que les hago es checar si tu teléfono tiene alguna aplicación o la tendrás que bajar para hacer esto de los audios. Si no llegaras a tener esa opción, no sé si tú estés utilizando WhatsApp, entonces ya sabes que en el WhatsApp podemos grabar un audio y enviarlo. Entonces, esa también es una estrategia porque incluso lo podemos grabar y enviar a una persona de nuestra entera confianza y ahí se queda guardado el archivo para posteriormente subirlo a nuestra carpeta de evidencias. ¿Dudas o comentarios hasta aquí, compañeras y compañeros? Bueno, Miguel dice que no tiene dudas hasta el momento. ¿Alguien más quiere compartir alguna duda, comentario? Ninguna profesora dice Viri. Bueno, seguramente van a ir surgiendo, entonces yo voy a estar al pendiente cuando vayan surgiendo las dudas. Tal vez ahorita no estén presentes, pero más adelante si surgen, por favor me avisan y ya vemos cómo las vamos resolviendo. Entonces, déjenme, voy a abrir em, el ejemplo de la carpeta de evidencias, cómo tiene que quedar en la unidad número 3. Entonces, déjenme un segundito para abrir esta parte. Entonces, estoy entrando a mi Drive. Voy un poco atrasado y apenas comenzaré con mis aportaciones en el foro, pero en un momento, espero en un momento tenerlo listo. Sí, Miguel, no te preocupes. Todos tenemos distintos ritmos para avanzar en esta parte del curso. Lo importante es hacer las actividades como nos las solicitan, sobre todo porque esto nos ayuda a nuestro aprendizaje. Por ejemplo, en los foros he detectado que algunas personas
pues solo ponen una palabra al momento y pues el foro no lo marca porque no da calificaciones, solo la plataforma registra que ya participaste, que hiciste tu participación y le contestaste a 2 compañeros. Entonces, cuando eso ya pasa, marca que ya hiciste esa actividad y entonces puedes seguir avanzando. A muchas personas les ha sucedido que no participan en los foros o no les contestan a sus compañeros y entonces el examen final no abre. Es importante que entonces pues tomemos en cuenta estas actividades, sobre todo por los que les comento, no nada más hacerlas por hacerlas, sino porque hay un aprendizaje y por eso fueron diseñadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este foro de la unidad 3 es tanto para reflexionar cómo me fue en la entrevista, pero también para que les compartan las ideas a mis compañeros y entonces la persona que entre a leerme, pues seguramente puede encontrar algo interesante o importante para su entrevista y entonces que le pueda servir lo que estamos comentando. Entonces, déjenme, voy a poner la carpeta de evidencias. Ah, no, es la ficha descriptiva. Se llama ficha descriptiva. Un segundo, porque así no puedo ver bien. Ficha descriptiva. Ahora sí ya la tengo. Bueno, entonces esta es mi ficha descriptiva que yo realicé desde hace algún tiempo. Entonces, en ese tiempo todavía no estaba la marca de agua, el logo del bachillerato en línea, entonces por eso a mí me falta como colorcito, porque en el formato que ya estamos utilizando en este curso ya hay color y se ve mejor todavía la ficha descriptiva. Entonces, esta es la parte primero que nos pedía en la unidad número 2, el mapa, ya la debemos por eso tener completada en esta parte, contestar las preguntas y después convertirlas en una redacción. Ahí está mi redacción. Después colocar el ODS con el que la relacioné, por ejemplo, en mi caso yo con el 15 estuve relacionada y los puntos, las fuentes de información. Entonces, aquí abajo, en mi caso, coloqué esta parte que dice carpeta de evidencias, el link. ¿Ya lo vieron? Está de color azul. Entonces aquí está http://drive, porque está en la carpeta de Drive, Google y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí está pegado mi link. Creo que alguien de por acá me había preguntado en la mensajería que cómo se colocaba el, el link. Entonces, ustedes de repente me dejan en los comentarios de las tareas por ahí material o me dicen cosas, pero eso no se registra en la plataforma. Cuando nosotros calificamos los asesores, las actividades, hay otra persona que no es la consejera, sino la coordinación académica que checa que mis calificaciones sean congruentes con las rúbricas o las instrucciones que nos están pidiendo en cada una de las unidades. Porque se ha dado casos en donde los asesores o dan mucha calificación o dan muy poca. Entonces, por eso hay una persona que es la coordinación que entra a revisar que en primer lugar esté el trabajo y que se haya calificado de manera correcta. Entonces, esa es una ventaja que ustedes tienen como estudiantes, porque en otras escuelas o en otros niveles educativos, si te sacaba 6 la maestra y tú habías puesto tu mejor esfuerzo y cumplías con todas las características, no había quien te ayudara, ¿no? Era la palabra de la maestra. Pero aquí sí tenemos varios elementos. En primer lugar, pues están las rúbricas o las instrucciones. En segundo lugar, pues estoy yo. También está nuestra consejera. Si en algún momento ustedes dicen, no, la verdad la maestra me está calificando muy mal o muy alta o muy baja, coméntenlo con su consejera. Ella los puede apoyar y esto se los digo no nada más para este curso, sino también para todos los que vienen que si sienten que no los calificaron de manera adecuada, nuestra consejera puede entrar a revisar. Y si todavía aún así seguimos teniendo detalles, nuestra coordinación también es la encargada de revisar. Pero para eso necesitamos que los materiales, todas las tareas, estén en el área que corresponde. Porque en mi caso, yo soy la única persona que puede leer sus mensajes en las tareas. Nadie más puede leerlos. Entonces, ese es el problema
cuando me dejan en los enlaces en la sección de los comentarios de la tarea. Entonces, por ejemplo, después del enlace, yo coloqué, porque nos pide transcribir la entrevista que vamos a subir en el audio. Entonces, aquí en este curso nos pidieron a nosotros que subiéramos las 3 transcripciones. Entonces puse 3 entrevistas, pero a ustedes ya nada más les están pidiendo una entrevista. ¿Dudas hasta aquí o comentarios, compañeros y compañeras? Yo nada más una pregunta. ¿Se va a subir el video a YouTube, verdad? No, ese lo puedes tener en una carpeta de Drive, Patty. No, No no, es no, necesario. lo de la reunión. Ah, sí, sí, ¿Sí? Es que llegué un poquito tarde y ya no sí, alcancé a sí, Patty. escucharlo. Va a estar toda completa, desde que iniciamos. Ok, Ok, gracias. entonces sí. Les voy a explicar que imaginemos que estamos en nuestra ficha descriptiva y nos piden transcribir una entrevista. La verdad es que cuando yo conocí esta herramienta dije, ay, ¿por qué no existió en mis tiempos de la licenciatura esta herramienta? Porque cuando hice mi servicio social, justamente se trató de hacer entrevistas y a mí en mi caso me tocó transcribirlas. Entonces me acuerdo mucho de una entrevista que había un perrito y estuvo ladre y ladre y ladre en toda la entrevista. Entonces de repente algunas palabras no se escuchaban bien y le tenía que regresar y regresar y regresar y tratar de escuchar bien lo que estaba diciendo el entrevistado. Entonces fue muy pesado porque tenía que escribir palabra por palabra y les digo, ir checando lo que mencionaba la persona para que no se me perdiera ninguna palabra. Ese es el trabajo que yo hice, uno de los trabajos que hice en la parte de mi servicio social. Pero ahora, actualmente el Word tiene una herramienta muy, muy, muy buena. Déjenme, voy a hacer un poquito más grande el documento para que vean que tenemos aquí toda la barra de herramientas que tiene nuestro Word. Entonces, hasta acá adelante en donde, bueno, nos vamos a ir al inicio porque está archivo, pero me voy a inicio. En esta parte vienen todas estas herramientas como del tamaño de letra, para remarcar, los márgenes, etcétera, etcétera. Entonces, voy a buscar este emoticón o esta figura que es un microfonito que dice dictar. Entonces le doy un clic ahí y me vuelve a salir otra herramienta que ya se está abriendo y que es este micrófono. Y inmediatamente que le di clic, ya ustedes están observando, está escribiendo lo que yo estoy diciendo. Entonces es una maravilla porque ya nada más cuando ustedes tengan su audio, pues le dan play y ya colocan esta herramienta y entonces va a empezar a transcribir todo lo que dijo la persona que ustedes entrevistaron. Solamente al final pues hay que checar la ortografía y la puntuación porque esa sí pues no la da. Pero bueno, pues esa sería una de las herramientas más funcionales para esta parte de la transcripción. Ahí yo ya le di terminar y se dieron cuenta cómo aquí transcribió todo lo que yo fui diciendo. Entonces, seguramente, por ejemplo, em, aquí le di clic y ya no escribió la última palabra, ¿no? De la transcripción, creo que dije transcripción. Entonces, ahí yo le agrego y así ustedes estarían checando que no les falte ninguna palabra de la información que les compartió su entrevistado, pues porque todos los datos son importantes. ¿Dudas hasta aquí o comentarios? Alguien dice que mi pantalla se congeló, ¿ya no pudieron observar? ¿Sí me escuchan, Miguel? Ah, ¿sí se congeló o sí me escuchan, Pati? Ah, se quedó congelada en mi ficha. Ay, qué mal. Bueno, entonces voy a empezar aquí. Déjenme ver.
si podemos hacerlo. ¿Ya pueden observar esta hoja? Ok, entonces vuelvo a repetir. Aquí en esta parte está esta figura del micrófono que dice dictar. Entonces ahí yo le doy clic en inicia ese sonidito que escuchamos como de un timbre o de una campanita. Es el que me indica que ya se está realizando la transcripción. Si ustedes observan, el Word va escribiendo y bueno, pues yo nada más tengo que estar atenta del audio que ustedes coloquen, pues para darle terminado en el botoncito del micrófono para terminar nuestra transcripción. Ahí sí, ahí ya le puse transcripción y le pongo el puntito para terminar ese párrafo. Ahora sí se pudo observar. Bueno, entonces esta es la parte de la transcripción. La última recomendación que les voy a dejar el día de hoy es que su entrevista la hagan de no más de 5 preguntas. ¿Por qué? Porque si no, entonces la información va a ser muy amplia y bueno, pues va a ser mucho texto y va a ser todo más complejo, ¿no? La transcripción, la revisión de la ortografía, etcétera. Entonces, para que no haya complicación, traten de que las preguntas sean muy concretas y sobre todo que esas preguntas ayuden a sustentar lo que ustedes escribieron en su ficha descriptiva. Por ejemplo, he observado mucho esta parte, incluso ya subieron fotografías. Algunas personas en la misma ficha descriptiva ya se animaron a colocar fotografías de la basura en las calles. Entonces, hay una foto que me impresionó mucho porque son unas bolsas muy, muy grandes de basura. Y bueno, pues eso ya sabemos que después de unas horas llegan los perros, empiezan a romper las bolsas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si esa es mi problemática, yo le preguntaría como número uno el nombre y la ocupación a mi entrevistado. Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos es qué opina sobre la basura que tenemos en la calle, o sea, hablarle de la situación en específico. Entonces, esa sería la pregunta número dos. Eh, ¿A usted le afecta esa situación de la basura en la calle o cómo le ha afectado? Puede ser, ¿no? ¿Cómo le ha afectado la basura? Esa sería la tercera pregunta. La cuarta pregunta sería, eh, ¿considera, a quién considera que le toca resolver esta problemática? Entonces, esa sería la cuarta pregunta. Y la quinta pregunta es, ¿usted qué hace para que su basura de que sale de casa no llegue a lugares como el que estamos comentando? Entonces, esas serían 5 preguntas bien sencillas y que seguramente van a dar mucha información, incluso de la que ustedes colocaron en su ficha descriptiva, y datos más precisos. Por eso les decía que traten de poner experiencias en la ficha descriptiva. Sí es importante la información que ustedes están rescatando de algunos enlaces, como por ejemplo hablar hay algunos compañeros que están hablando de fuentes de información bien precisas y toman esa información para complementar su preocupación, por ejemplo, cómo nos afecta el ruido. Hay un compañero que está hablando de la contaminación auditiva y puso detalles de cómo afecta el cerebro, el estrés, etcétera, etcétera. Entonces, eso está perfecto, pero ahora nos hace falta, por eso se llama la carpeta de evidencias, que si ya alguien lo dijo, ya lo investigaron, pero en mi calle, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo afectan las personas? ¿Qué tal si nada más es lo que yo percibo, pero las personas son felices con el ruido? Supongamos, pero yo estoy segura que no sucede eso. A todos nos altera el ruido excesivo por mucho tiempo, ¿no? Entonces esta persona nos habla de que es una avenida y pues hay muchos carros y ruido durante todo el día. Entonces si a eso le suman
que el vecino pone su estéreo a un volumen muy alto que pasa el panadero con el pan con un volumen también demasiado alto. Entonces vamos sumando cosas que provocan la contaminación auditiva. Entonces él ya está hablando de eso y ahora le corresponde tanto tomar fotografías como de estas bocinas en donde va el señor de panadero con el pan y que son unos baffles bien grandes para que todos escuchen y compren el pan. Puede tomarle foto a eso, puede tomar las horas pico de cuántos carros están pasando y que están silbando o que hay un caos. Ya saben, cuando hay caos, pues hay más ruido. Puede ser esa otra fotografía. Y bueno, con esas dos fotografías que haga un audio, pues ya están lográndose las carpetas de evidencia. Pero en la entrevista, pues una persona que incluso que la conozcamos o que hayamos escuchado que le molesta el panadero con el pan porque la estresa, que le molesta a mi vecino porque escucha la música muy fuerte, entonces a ella la podemos entrevistar y que nos brinde datos para nuestra carpeta de evidencias. Entonces, cuatro, o sea, máximo cinco preguntas, pero si tú puedes lograr en tres o cuatro preguntas la información suficiente para que sea tu carpeta de evidencias, para mí está perfecto. ¿Dudas hasta aquí o comentarios? Ok, Pati. De todas formas, pues ya saben, vuelven a ver la grabación y lo que les comenté al inicio, de todas formas, si no quieren ver todo este contenido de una hora que ya vamos a hacer la hora, les mandé un tutorial con nuestra consejera y yo también se los voy a subir a las personas que ya están en la unidad número 3, en donde hablo en específico de cómo estructurar la carpeta de evidencias. Entonces, ese es por una parte. Y por la otra, a todos ustedes, a Patti, a Viri, a Gustavo, a Suced, a Adriana, a otra Viri que anda también por aquí, a Pilar, pues les hago la invitación a que si tienen en algún momento dudas y también si tienen un tiempo libre, se comuniquen conmigo para que hagamos una asesoría individual. Nuestra compañera Gaby, ella es la única que me ha solicitado sobre la ficha descriptiva y nos fue muy bien porque lo resolvimos súper rápido. Ella terminó, le sugerí unos datos, la envió y avanzó. Tiene su calificación de 10 y ya ahora no tiene problema. Los que aún no han resuelto la ficha descriptiva, como lo dije al inicio, no se preocupen si nos desfasamos un poquito. Eh, Ahorita en la unidad número 2 y en la unidad número 3 no es tan importante que seamos puntuales en las entregas, sino que más bien el trabajo quede de la mejor manera, sobre todo en la unidad 2. Entonces, si hay que regresarnos a la unidad 2 para que nuestra ficha quede perfecta con una calificación de 10, yo se lo sugiero que lo hagan porque eso hace que todos sus trabajos posteriormente estén bien. Van a ver más adelante que ahorita ya lo vieron, en la unidad número 3 me pide la ficha descriptiva nuevamente y en la evaluación, ahorita vamos a checar esta parte para que antes de cerrarlo lo observemos. Los puntos que se tienen que evaluar. Está en esta parte. Hagan también los test, no se les olviden. Y aquí en la parte, en la página número 8, que es la última, dice, es momento de entregar los avances. Aquí nos dice al menos un audio de una de las entrevistas afectados por el problema o situación que seleccionaste. 2, el archivo de la ficha descriptiva, pero ahora debes agregar después de que ya tenías la transcripción de al menos una de las entrevistas y cuida que no haya ni una falta de ortografía. Un archivo con las preguntas que guiaron la entrevista y la explicación que preparaste para indicarle a tus entrevistados cómo se usará la información, dónde y cuándo se publicará o quiénes tendrán acceso a los datos. Describe también por qué seleccionaste a tus entrevistados. Esto, si lo hicieron como nuestra compañera del foro, que nos sugirió utilizar una libretita, solamente tomen la fotografía para que salga esa información y que entonces yo observe que ahí está ese ejercicio
que hicieron de preparar esas preguntas. El punto número 4 dice, al menos un archivo de video que muestre la zona afectada o algún elemento de la situación que estás investigando, no más de 2 minutos. Y el punto número 5, fotos que documenten la situación que estás investigando. Entonces, si se dan cuenta, son 5 puntos. La tarea vale 10, entonces cada punto cada elemento vale 2 puntos. ¿Dudas hasta aquí o comentarios? No, Hable- ninguna. Ok, muy bien. Entonces, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a cada una también por estar acá en esta noche. Y bueno, pues les deseo mucho éxito y estoy al pendiente de sus horarios. Ya algunos ya me enviaron sus horarios y les voy a mandar el enlace para que nos encontremos. Y si no han enviado su carpeta, su ficha descriptiva en Word, yo ya les mando un mensajito para que me la manden en Word y empecemos a trabajar en cuando tengamos prevista nuestra reunión. Y bueno, pues entonces ahora sí me despido de Pilar, Viridiana, Adrián, Viri Ortiz, Suset, Gustavo Eduardo y Patti. Que tengan muy bonita noche. Gracias, igualmente, buenas noches. Hasta luego.